marzo estamos aquí justamente reunidos, aquellos que se vayan sumando, para esta importantísima conversación que vamos a tener con la doctora Edith Chiro, que acaba de sacar un libro maravilloso. Es el libro del regalo inesperado del trauma, el camino hacia el crecimiento postraumático. Tengo cantidad de páginas marcadas de lo que ha sido esta lectura que he ido desarrollando con análisis en las páginas, porque de verdad que es de esos libros que hay que marcar y subrayar. En este libro, Edith nos habla de cómo una persona que ha enfrentado una situación que para esa persona representa un trauma, puede lograr, siguiendo un proceso, crecer después de superar el trauma, que es mucho más que superar el trauma. Con ella vamos a hablar apenas ella se conecte. Ella está pendiente de que lo haga, pero aprovecho de saludar a Seven Magazine Oficial, a Cecibela, a Laurichi, a M. Quiroz, a Conciencia Evolutiva, Mariale o Mairale, y bueno, también a Malena. Aquí no veo muy bien quién es la otra persona que está aquí abajo, Melón Flores, y aquellas personas que se van sumando a esta hora de la tarde. Muchas personas piensan que cuando se habla de trauma se habla de circunstancias extremas, y no necesariamente es así, porque una situación difícil que se vive en la infancia, un divorcio, la mudanza de un país a otro cuando realmente no era algo deseado, todo eso puede conducir a una situación que la persona puede experimentar como un trauma. Aquí está Edith, vamos a darle cabida a Edith. Aquí está, vamos a ver. Este pequeño grupo de personas que ya comenzó temprano a sumarse a esta Hola, transmisión. hola. Aquí está, deja que... Hola Edith, ¿cómo estás? Baja un poquito la Aquí, cámara sí, para sí, verte. sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo Mira, estás? Qué bueno conectarme contigo. yo también estoy tan emocionada. Tú no sabes lo que me ha producido este libro. Mira, Ay, te voy a enseñar las páginas porque las tengo subrayadas, qué marcadas. bella, eh, qué emoción. Marcadas, No, además he identificado muchos procesos que he vivido yo, no, que no, han no, vivido... me hace llorar ver eso así, mi libro marcado no puedo, o sea, No, lo no, amo, qué no. belleza. No, de verdad que estoy fascinada con el libro. Llamé a una amiga y le dije, oye, he pensado tanto en ti con este libro, que además qué linda, ella también me contestó y me dijo, bueno, tienes que hacérmelo llegar. Y bueno, ella no vive aquí, así que se lo haré llegar pronto. Qué Edith, bella. es un gusto contar contigo. Quiero aprovechar de presentarte. La doctora Edith Chiro, amigos, es una psicóloga con doctorado, es especialista en el trauma, tiene más de 25 años de experiencia clínica y tiene una cantidad de trabajo acumulado justamente en relación a este tema del trauma. Ella ha trabajado en el programa de sobrevivientes de tortura de la New York University, la clínica Montefiore médica para los refugiados de Camboya y el centro pues de esta, y también ha trabajado como apoyo en la red de apoyo refugio o refugee, brindando tareas justamente, brindando apoyo a aquellas personas que se enfrentan a situaciones extremas. En el libro, Edith nos cuenta muy interesantes historias. Pero bueno, ya después de hablar y un poquito decir quién eres, me gustaría que hablaras tú, que es lo que más nos interesa. Y me gustaría comenzar con la definición de trauma, que creo que es vital para que podamos entender el resto. Qué lindo, Flor. Mil gracias por esta invitación y bueno, me encantó verte también en el World Happiness Fest, que ya hablaremos de eso también. Mm. Y feliz de estar hablando contigo de esto y que podamos traer estos mensajes y este tipo de conversación a mucha gente. Sí, yo soy psicóloga clínica, he trabajado con temas de trauma, obviamente en el marco muchas veces de traumas muy extremos, como pueden ser el ejemplo que acabas de decir, refugiados de guerra, sobrevivientes de tortura, Uh -huh. abuso sexual, o el 11 de septiembre,
de las Torres Gemelas, el colapso del edificio, o sea, varios temas difíciles y también en situaciones de traumas como con temas pequeñas, porque en español decimos trauma con T grande, trauma con T Trama con T pequeño, pequeña. que es como los traumas de todos los días, de las relaciones de pareja, los divorcios, los bullying, eh, dificultades con los amigos, o sea, pérdidas de pérdida de una mascota, pérdidas de familiares queridos, moverse de un país a otro, o sea, sabes, cada quien tiene sus experiencias y su tipo de trauma y por eso esta pregunta de qué es un trauma es tan importante. Ujú. Trauma, primero y principal, y eso es uno de los mensajes de mi libro muy importante, es muy subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo defino de trauma no quiere decir que es lo tuyo y que yo te diga a ti que tú estás traumatizada no quiere decir que tú estés de acuerdo. Si para Ujú. mí mudarme de Venezuela a Estados Unidos es traumático, yo tengo derecho a decir que eso es traumático para mí. No Ujú. porque para ti no haya sido, no quiere decir que para mí no lo sea también. Ujú. Entonces, ¿qué significa trauma? Significa cualquier evento eh, que se sienta como extremo, donde no tenemos las herramientas para enfrentarlo y que rompa con los esquemas, las creencias, los pensamientos que tenemos de nosotros mismos, de los Ujú. demás y del mundo. Por ejemplo, cuando vivimos la pandemia, que es un trauma colectivo para mucha gente, la creencia de qué era vivir en un país, la seguridad de vivir en un país, las reglas de entrar y salir, de cómo son las relaciones, de cómo trabajamos, de cómo estamos en familia, como que se sacudieron. Exacto. Y muchas personas no tuvieron las herramientas para enfrentar una situación que se sintió muy abrumadora, muy Ujú. overwhelming, muy difícil de enfrentar, porque hubo muchas distancias, hubo mucha cercanía, o porque hubo muchas muertes, o porque hubo muchos cambios en el país, o porque vimos un gobierno que no, en cada país que no supo manejar la situación, o porque la ciencia no era una ciencia exacta y no tenía respuesta. Entonces, todas estas son creencias que a lo mejor venimos a decir, no, pero la ciencia lo sabe todo, o porque los médicos lo saben todo, y de repente esas creencias se nos sacuden Ujú. y no tenemos con qué manejar ese tipo de información. Exacto. Eso justamente para que algo pueda ser considerado trauma, como acabas de decir, es algo que nos mueve el piso, vamos a decirlo en términos criollos. Nos mueve el piso y sentimos que no sabemos cómo enfrentar eso que estamos viviendo. Y lo sé, por ejemplo, cuando pones el ejemplo de la pandemia, hubo personas que aún cuando se quitó la orden de usar máscara y se permitió salir, no querían salir de sus casas, estaban aterrados, atemorizados de montarse en un ascensor y estaban de alguna forma traumatizados frente a lo que había sido la experiencia del encierro y del temor de enfermarse de una enfermedad que podía ser potencialmente mortal. Literal, Pero también así. hay, como dices tú, en las relaciones de pareja, a veces hay una persona que sufre dentro de una pareja violencia doméstica y esa condición la hace sentirse que no puede enfrentarla e incluso, como lo dice en el libro, dependiendo también del contexto, porque todo esto está marcado en una cantidad de variables que tú manejas. Exactamente. Por eso también se habla del trauma y la relatividad, que es lo que es trauma para ti no es trauma para mí, pero también la cultura hace que eso sea más traumático o menos traumático. Tú desarrollaste un modelo y por eso en tu libro hablas de este regalo inesperado del trauma, que es el camino hacia el crecimiento postraumático. Me gustaría que nos explicaras ese modelo. Gracias, no. Y lo que más me gusta de hablar de esto es que justamente mi libro no necesariamente es del trauma, sino lo que pasa después del trauma. Es Así. como el trauma y las situaciones difíciles y dolorosas y adversas no son no son como un sello de un destino malo o desesperanzado para la gente. O sea, como estoy traduciendo del inglés, que no es como una marca de que, bueno, si estás traumatizado ya no hay para dónde salir, ni no hay para dónde agarrar y no se puede hacer nada, sino todo lo contrario. O sea, justamente muchas veces las dificultades, las adversidades, los retos en la vida son justamente como un trampolín, una fuerza que nos lleva justamente a este crecimiento postraumático y por eso es que me encanta tanto hablar de esto, porque es como una fuente de esperanza, Ujú. no de desesperanza, sino todo lo contrario, una fuente de esperanza donde si se llega a hacer este proceso, estos pasos, este método que me estás mencionando que podemos hablar,
podemos llegar a un lugar maravilloso, un lugar muchísimo mejor, un regalo de vida que a lo mejor no lo tenemos calculado, que no era posible y que vemos que sí es posible. Claro, ese modelo tiene unas etapas que tú describes muy bien. Hay una primera etapa del despertar donde se busca protección y refugio, una segunda etapa de convertirse en una nueva narrativa que te dices, tú nos vas a explicar, la etapa del cero, la integración de eso que empezaste a contarte, con lo que era tu vida antes y la que es ahora, la etapa de transformación, sabiduría y crecimiento, y bueno, finalmente esa es la etapa final. Ya Explica. te cuento, mira, Ujú. lo tengo en inglés es AABBT, o Ok. sea, es como para recordarse, pero entonces la primera etapa que es la etapa de aceptación radical. Ujú. ¿Por qué? Porque hasta que no pausamos en la vida y tenemos ese momento de decir, sí, sí, esto me está pasando, esta soy yo o esto es lo que me estoy viviendo en este momento, este proceso no comienza. Porque nosotros tenemos la tendencia muchas veces, Flor, de desarrollar naturalmente mecanismos de defensa, Ujú. de supervivencia Ujú. para enfrentar cosas difíciles. Por ejemplo, si has vivido una ruptura, si has vivido una pérdida, si has vivido un divorcio, si has vivido una inmigración, muchas veces lo que hacemos es desconectarnos de eso, disociarnos de eso, evitar el tema, pretender que es otra cosa, fantasear sobre algo distinto, ponernos agresivos, ponernos... O sea, hay una serie, que también lo hablo en el libro, una serie de respuestas del trauma para podernos defender y poder sobrevivir a las cosas difíciles. En Ujú. el momento que somos capaces de parar y decir, sí estoy, sí me está pasando esto, sí estoy triste, sí estoy deprimido, sí soy adicto, sí, sí estoy estancado, sí estoy paralizado. Mucha gente, por ejemplo, en la pandemia se paralizó. No podía decir ni para un lado, ni para el otro, ni hacer, ni deshacer. Entonces estoy parada. O sí, sí, este divorcio me afectó. O sí, estoy perdido aquí en un nuevo país o en una nueva cultura y no tengo la menor idea de qué hacer. Más bien estoy traumatizado. O sea, Ujú. esa parálisis es la aceptación Ok. radical. Después viene la segunda etapa, que es decir, ¿sabes qué? Tengo la valentía y la fuerza de poder pedir ayuda. Y esa, o sea, contarle a alguien, puede ser un psicólogo, pero también puede ser tu mejor amigo, Amigo. tu mamá o tu papá, Ujú. tu profesor de yoga, el peregrinaje que hiciste con tu grupo al Camino de Santiago, no sé, a la India, Ujú. ¿sabes? Pero un lugar donde puedas sentirte como que estás suficientemente protegido, Ujú. por eso se llama seguridad y protección, Ujú. protegido para poder expresar lo que sientes, para Ujú. poder poner en palabras, para identificarlo, ponerle nombre. Ujú. La tercera etapa, justamente cuando estás en ese proceso, es decir, déjame reescribir un poco mi historia. Es verdad que mis creencias y lo que yo pensaba, cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba yo o mis relaciones, ya no son, ¿verdad? Ya se me quitaron el piso con eso, pero entonces, ¿qué piso sí voy a empezar a construir? ¿Cómo va a ser esta nueva casa? ¿O cómo va a ser este nuevo traje que me estoy metiendo? Ujú. Ahí es donde la gente típicamente se mete a estudiar más cosas, escucha todos los podcasts que hay, Ujú. empieza a seguir a gente que le interesa, empieza a volverse más religioso, o más filósofo, o más creyente en algo, o más no creyente en nada, pero empiezas a tener tendencias nuevas. Ujú. Deja el trabajo y empieza a tener un nuevo trabajo, deja la relación y empieza una nueva relación, o empieza, sabes, como que te reinventas, te entiendes la cosa, la vida de otra manera, es como, déjame probar cómo se ve la vida desde otro ángulo. Ujú. Porque en Es el que una está búsqueda, es una una búsqueda, búsqueda, sí, sí, es un hambre, ¿no? y Un es una hambre. hambre y de probar cosas nuevas. Es decir, porque desde donde yo estaba parada no servía, déjame probar este a otro. Ujú. Y Ok. luego viene la cuarta etapa, que es la etapa de integración, donde empiezas a como verte a ti misma como más completa. Es decir, si yo soy esto, pero también soy eso otro que me pasó atrás. Ujú. Sí, yo soy venezolana y vengo de un país con mucho trauma, pero también soy esto que estoy viviendo ahora, este nuevo invento que yo soy. O yo sí soy sobreviviente de abuso sexual, pero también soy esta mujer empoderada que he podido tener relaciones distintas y he podido lograr muchas cosas. Pero tienes como que el cuento completo. O sea, Ok. lo de atrás y lo de adelante, lo bueno y lo malo, como todo. Ujú. Porque eso te da como una visión muchísimo más completa y te da muchísimo más fuerza. Es decir, yo sí he podido superar las cosas. Ujú. Y ahí es donde entramos al quinto paso, que es el paso de la transformación, el crecimiento, la sabiduría, donde conviertes todo esto
en un entendimiento más claro de tus relaciones, de ti mismo, de los demás, donde tus relaciones son como más significativas, donde tus prioridades están como mucho más claras, Cambian, claro. ¿sí o no? Ujú, Como claro. que ya sabes mejor lo que sí, lo que no, ya sabes que con quien te vas a relacionar tiene un poco más de profundidad. Ujú, Aquí mucha gente, por ejemplo, se vuelve un poco más espiritual en el sentido de que te conectas con algo como que más grande que ti mismo, sabes ujú, como que eres parte de un todo más grande, que tienes como un ujú, entendimiento más amplio de la vida. ujú. Mucha gente aquí se conecta con su propósito de vida, va desde el dolor al propósito, va desde la herida, sabes, la medicina está en la herida, ¿sabes? Es como que, doctor, cúrate a ti mismo. O sea, mucha gente, bueno, busco esta profesión porque es lo que yo logré hacer. El alcohólico que se vuelve mentor de los alcohólicos, la sobreviviente de abuso que se vuelve, abre un centro para mujeres para proteger y empoderar, el inmigrante que ayuda a los otros inmigrantes porque ya logró lo que pudo hacer, ¿sabes? Y entonces la gente consigue como que su misión Claro. y sirves, te pones como que en servicio de la comunidad. La sobreviviente de cáncer, por ejemplo, tengo una chica que es sobreviviente de cáncer que se ha vuelto como que cuenta tu historia de héroe, cómo eres la héroe de sobrevivir todo esto, o sea, desarrolla todo un método y le quiere enseñar a los demás cómo lo hizo. Y es bellísimo ver esa transformación, es Sí, más o menos por ahí por donde va el claro, camino. a mí me llamó mucho la atención en el libro varias cosas. Primero por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que cuando se supera un trauma, pues es evidente que has sido resiliente, ¿no? Has logrado superar el trauma. Y muchas personas podrían pensar que estamos hablando de resiliencia y no es así. Resiliencia es una cosa y el crecimiento postraumático va mucho más allá. Me gustaría que hablaras de esa diferencia. Sí, y eso es como un capítulo un poco, ¿cómo se dice? Controversial en mi Ajá. libro, ¿no? Que me encanta ponerlo ahí, porque mucha gente en mi campo de la psicología, en el campo de la salud mental, llama a todo esto resiliencia, pero a mí sí me gusta hacer la distinción, porque nosotros usamos la palabra resiliencia, está muy de moda, la Ujú, palabra resiliencia, y resiliencia está muy bien, porque quiere decir tengo la capacidad y las herramientas y la aptitud para enfrentar cosas difíciles y superarlas. ujú, Me ujú. encanta que seamos resilientes. Ahora, lo que yo estoy hablando, que es este crecimiento postraumático, no es como en inglés se dice bouncing back, no es como Ujú. que volver otra Como un vez a tu rebote, forma, es no es un como que rebote. rebotaste, exacto, rebotaste y volviste otra vez, te tiraron y te paraste, te tiraron y te paraste, buenísimo, Ujú, pero lo que yo estoy proponiendo es algo más todavía, que es que te tiraron y te paraste, no, te saltaste un salto cuántico o sea, elevado a la quinta potencia, ujú, ¿sabes? Es como agarrar eso y saltar como muchísimo más alto. No es que volviste a ser tú, ujú. sino todo lo contrario. Volviste a transformarte en algo que ni siquiera sabías que tú podías ser. Y esto te lo digo porque muchas veces muchos pacientes y muchos grupos y mucha gente con quien hablo que ha vivido esto me dice, Edith, ¿sabes qué? Yo no le deseo esto a nadie. O sea, no me gustaría volver a pasar por una guerra o pasar por un terremoto o Ujú. pasar por esta inmigración, pero no lo cambiaría por nada del mundo, porque esto que yo viví es lo que me ha hecho quien yo soy. Y Ujú, si yo no hubiese pasado por este momento tan oscuro y por este momento tan difícil, yo no hubiese llegado a desarrollar lo que yo he desarrollado y a ser quien yo soy, ujú. porque me ha empujado a unos niveles que ni yo mismo me podía imaginar. Claro, Entonces, allí en el libro relatas varios casos, incluso justamente en uno de estos casos hablas de un rabino que perdió a su hijo en algún momento, esto lo llevó a crecer en otra dimensión, a ser más compasivo con su propia comunidad, a convertirse en un líder nuevo para la propia comunidad, y sin embargo en ese caso él dice, cambiaría eso por volver a tener a mi hijo, evidentemente no se compara una cosa con la otra, pero estas situaciones ocurren en la vida de las personas, todos tenemos algún tipo de pérdida en algún momento y a veces la pérdida, no siempre, pero a veces la pérdida se convierte en un trauma cuando no logramos superarla y lidiar con ella. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una estabilidad, digamos, económica, puede ser la pérdida de un miembro de la familia. Y tú pusiste allí ejemplos por ejemplo, unas hermanas, y me llamó mucho la atención, que sufrieron la muerte de su madre y una de ellas por unas características de personalidad, que eso también me parece muy interesante en el libro, que tú hablas de esas condiciones de personalidad y cómo también afectan el ser que se enfrenta a ese trauma.
Y pones el ejemplo de una que se compromete de una manera muy fuerte con todo el tema, no sufre mucho, y otra que aparentemente no sufre nada. No sé si estoy cambiando los temas o si tiene que ver con que el papá se fue. Yo sé que hay una historia de tu hermana, y quiero que me cuentes eso porque evidentemente afecta la forma en que nosotros vamos a manejar el trauma, nuestras propias características de personalidad. Sí, y fíjate, no es solamente las características de personalidad, sino también en qué contexto cultural creciste, Ujú, cuál es el apoyo que has tenido a lo largo de tu vida, cuáles son tal vez tus creencias en las que viviste, qué tipo de trauma intergeneracional vienes cargando, o sea, qué tipo de otros traumas más tempranos has tenido en la vida. ujú. Hay tantos factores que la verdad son difíciles de medir porque no necesariamente es una cuestión lineal. No es que es decir, bueno, si tuviste traumas anteriores, quiere decir que los traumas posteriores no. O si tienes mamá y papá, sí, entonces quiere decir que esto no es una cuestión de que causalidad así tan directa. Pero, por ejemplo, dos hermanas, una de las hermanas, que el ejemplo es porque el papá creo que lo metieron en la Fue cárcel, vio- o sea, era violento con la mamá era y violento con la se mamá. fue, regresó al país y Exacto. una de las hermanas fue la que mantuvo contacto con él. Exacto, entonces fíjate, muchas veces la, y una hermana tuvo contacto con él y estaba como más afectada y la otra hermana como que se separó un poco y fue como más resiliente. La otra hermana como que siguió su vida. Muchas veces tenía que ver con sus características de personalidad, de ser tal vez la hermana primogénita o tal vez la hermana que creció con una personalidad un poco más práctica, más como enfocada en sus cosas, que sabe poner límites mejores, o tal vez tuvo más cercanía con su mamá y con su papá y más apoyo emocional, entonces se pudo superar eso un poco más, o tal vez le dieron más permiso a ella que a la más pequeña para hacer lo que tenía que hacer, pero la pequeña se enganchó en ser como que la sanadora de la familia, es más sensible, es la oveja negra de la familia en el sentido de que quiere cambiar la narrativa de esta familia con mucho trauma, con mucha violencia, se sintió que tenía que proteger a la mamá o proteger al papá o ayudar a resolver una situación de trauma en la familia. Y por sus características de personalidad, pero acuérdate que hasta en la misma familia, el hermano de arriba o la hermana no es la misma que el segundo, no es la No, misma que por la tercera. supuesto. Aunque tengamos los mismos padres, las mismas condiciones, cada niño nace con una carga distinta y nace con padres que ya van cambiando a lo largo del crecimiento, ¿no? Y eso hace que, imagínate, en una misma familia hayan dos reacciones tan distintas. Sí, Una que fue muy resiliente y la otra que cayó en una oscuridad y una depresión y una dificultad tan grande, pero que la hizo rebotar a crecer muchísimo más y a romper ciclos de violencia dentro de la familia. sí, porque hay otro tema que me parece sumamente interesante, que es lo que tú llamas el trauma intergeneracional, que además lo explicas partiendo de tu propia historia. No sé si quieres compartirla con nosotros. Sí, sí, un poco la introducción de este libro que le doy con mucha honra a mis abuelos que han sido sobrevivientes, fueron sobrevivientes del Holocausto, de campos de concentración, Ujú, donde sí, desde pequeña pude ver un poco cómo habían como tres tipos de personas, ¿no? Habían las ujú. personas que vivieron esta guerra o vivieron situaciones extremas y se mantuvieron trancadas y atascadas en el tema de traumas, ¿no? Porque el trauma es como que te quedas pegado en la dificultad, en el dolor. Ujú. Luego está el segundo grupo, que es el grupo que tiene esa resiliencia y es capaz de salir adelante. Y luego el tercer grupo, como el ejemplo de mi abuelo, que más bien hizo este salto cuántico llegó a este crecimiento postraumático donde tenía una apreciación por la vida, un cambio bellísimo también, ¿no? Y dentro de eso, mucho me llegó a mí, no solamente por la experiencia de mi vida, de pequeña y a lo largo de mi vida, sino también casi que desde la genética, desde la información que cargo de mis ancestros, ¿no? De ser refugiados, de ser sobrevivientes, de haber vivido traumas en varias generaciones, y cómo yo llevo esa información en mi cuerpo también, y cómo eso informa quién yo soy en este momento y qué tipo de relaciones tengo, qué tipo de decisiones tomo en la vida, cuál es mi perspectiva, ¿no? Y tomar entonces ese punto de decir, teniendo conciencia de que el trauma intergeneracional existe y que el trauma es contagioso, cómo yo
tomo responsabilidad de decir, yo quiero ser esa entidad que quiere parar el ciclo de trauma Ujú. para que de a mí en adelante eso no se siga repitiendo, ¿no? Y eso requiere conciencia y requiere trabajo, y eso es algo que cargamos todos, no solamente a nivel individual, Flor, sino que el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, Wow, sí. ¿verdad? Nuestros niños que han crecido ya con una Venezuela con tanto trauma y tanta dificultad, lo vemos como cómo se va repitiendo en otras generaciones la violencia, la agresión, la carencia, Sí, el sí, sí, dolor, es algo ¿verdad? increíble y uno se da cuenta porque cuando uno habla de Venezuela duele, duele. Duele, duele. Esta mañana estábamos leyendo la noticia de las personas que murieron en este incendio que Ay, hubo sí, en sí, México en un centro de detención de refugiados. Y, y uno lo ve y dice, Dios mío, son personas que viven en nuestro país, son personas que podía haberme cruzado quizás algún día en la calle, son nuestros, qué cosa tan dura. es muy duro. Y después también está toda esta historia de las personas que migran y tienen que atravesar el Darién y pasar por una prueba y pasar por otra. Y evidentemente todo ese proceso es en medio de temor, en medio del dolor, en medio de las pérdidas, de cosas que jamás en su vida hayan visto, y que se enfrentan a todas esas pruebas y tienen que, como quien dice, echar para adelante cuando llegan. O sea, pareciera que cuando llegan se acabó todo, ¿no? Cuando llegan es que comienza todo. Y a ti te ha tocado también experiencia en ese caso con migrantes venezolanos. ¿Qué nos puedes contar Sí, de esto? sí, mira, me parece, hay algo muy interesante en vivir estas generaciones de venezolanos de los últimos 25 años que han pasado por cosas tan difíciles dentro del país, que me llamó la atención, por ejemplo, cuando vino la pandemia que afectó a tantas personas y a tantos países. Hubo algo interesante donde en Venezuela ya ese desarrollo de mecanismos de defensa, de enfrentar cosas difíciles, ya estaba ahí. Ujú. Entonces, cuando vino la pandemia, en realidad no fue un shock tan grande, sino que ya era un evento más, un evento traumático más con que la población estaba lidiando, ¿no? Ujú. Y fíjate que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque ya cuando tienes años de vivir en trauma y generaciones viviendo en trauma, cuando llega un trauma más, ya hay como un colchón, ya hay no que no les haya afectado, pero ya hay una serie de maneras de enfrentarse a Y eso herramientas que te ha tocado desarrollar, ¿no? y herramientas que te ha Herramientas. tocado. Entonces, muchas veces nuestra gente de Venezuela que pasa por estos temas tan difíciles de inmigración viene con herramientas de supervivencia muy fuertes Ujú. que los ayuda a sobrevivir esto. Igual de dolorosas, no lo quiero decir que no. Muchas Ujú. veces esas herramientas de defensa son la disociación, la desconexión, la, ¿cómo se dice eso? Como la separación de las emociones Ujú. completamente, es la anestesiamiento de las emociones. Muchas veces para sobrevivir cosas tan difíciles, nos ponemos en automático y nos separamos casi de nuestro cuerpo y de nuestras emociones para poder sobrevivir y no sentir nada, Fíjate, ¿no? Y eso que dice le da mucho sentido a mucha de la gente que, no solamente la gente que finalmente llega y hace su vida en otro país y de pronto dice, yo me desconecto de todo eso triste que me tocó vivir antes, ya no quiero saber nada de eso, no me hablen de Venezuela, no quiero noticias, como el que se queda, que también tiene que hacer frente a eso todos los días, dice, no hablemos más de esto, no toquemos más esto, vivamos, hagamos que la claro, vida siga, que podamos ir a comer a un restaurante, que disfrutemos de esto. Eso tiene que ver con eso también, ¿no? Como, totalmente, y eso es una característica muy típica del inmigrante, por ejemplo, de decir, yo llego a este nuevo país y eso pasaba durante la Segunda Guerra Mundial. Llego al nuevo país y asumo completamente la identidad del país donde estoy para salir adelante y para enfrentar las cosas del futuro y no del ujú. pasado. Y muchas veces estos temas del pasado se quedan como en un lugar, en un limbo, donde no se aplican y no se habla. Entonces, tal vez muchos recuerdos, muchas experiencias de Venezuela
no se ha ni siquiera empezado a hablar, porque todavía estamos en etapa de supervivencia. Estos 5 pasos de los que hablo para llegar al crecimiento, muchas Ujú, veces no le hemos ni podido empezar a hablar, porque todavía estamos en etapa de déjame sobrevivir donde estoy, ujú, déjame asumir esta nueva identidad para poder seguir funcionando. ujú, Y solamente cuando hay un poco más de paz y un poco más de calma, es que a nivel individual o a nivel colectivo es que podemos enfrentar estas cosas. Por ejemplo, la esclavitud de los negros en Estados Unidos. ujú, Hasta que no se llegó a un poco más de calma y igualdad en este país, en Estados Unidos, por ejemplo, no se empezó a hablar de los 400 años de esclavitud que vivieron estas personas, ¿no? De decir, bueno, ujú, cómo esto ha tenido repercusiones a muchos niveles. El colonialismo ujú, en Latinoamérica, cómo hemos vivido países como Venezuela ser colonizados por ujú. España, por otros países, y cómo eso ha afectado nuestra identidad como Así es, venezolanos, por así ejemplo, es, que no así hemos ni es. siquiera podemos empezar a hablar de qué se trata eso hasta que no lleguemos a un lugar de paz para decir, déjame tener un poco de derechos, o sea, muchas de nuestras actitudes Ujú, latinas, ¿no? Vienen de ser, o sea, de identidad de ser latino, vienen de una reacción a haber sido colonizados y ujú. haber sido maltratados, haber sido abusados, o sea, haber marcado de una manera tan fuerte todo lo que hemos vivido a lo largo de tantos años, ¿no? O sea, Claro, sería interesante ver cómo ese trama intergeneracional afecta a quienes somos hoy en día, ¿no? así es. Quiero aprovechar que tenemos un grupo de personas aquí que se han sumado para que aprovechen también ellos de hacerte preguntas, porque no todos los días se tiene una persona que tiene la experiencia que tú has tenido. Y esa experiencia pasa por las circunstancias más traumáticas, como la que cuentas de un bombero que vivió la caída de las Torres Gemelas y cómo tuvo que lidiar con esa condición traumática que en el caso de él era un estrés postraumático que es muy distinto a esto que estamos hablando. Es una cosa que puede ocurrir durante el proceso del trauma, que es algo que se dispara, y me gustaría que hablaras de eso, Edith, de ese estrés postraumático que muchas veces ocurre, que pocas personas saben identificar. Sí, y me encantaría, sí, yo de acuerdo contigo, Flor, de que nos pongan preguntas para oír un poco qué les interesa, qué les llama la atención, qué preguntas tienen que tienen que ver con este tema y con el crecimiento después del trauma. Ujú, Muchas veces se desarrolla, yo le pregunto siempre a la gente, Flor, les digo, ¿quién sabe lo que es PTSD? ¿O ujú, quién sabe lo que estrés postraumático? Y todo el mundo, todo el mundo sabe. Y ujú. después le digo, ¿y quién sabe lo que es PTG, que es PTG? Sí, ajá, Nadie sabe. ajá, Entonces, ya sabes, nosotros nos hemos enfocado mucho en lo negativo del trauma, que es quedarnos estancados en lo difícil, porque cómo se desarrolla el PTSD, el el estrés estrés postraumático, postraumático. Ujú, porque desarrollamos defensas frente a situaciones que no podemos enfrentar y tenemos estas herramientas repetitivas de las que no podemos salir. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo de que una casa que se está incendiando, ajá, ¿verdad? ¿Qué necesitas para apagar el fuego? Se necesita el agua. Entonces, exacto. cuando le echas agua a esa casa y vas con la manguera y le das y agua y agua y agua y agua, buenísimo para apagar el fuego. En ese momento de crisis, en ese momento tan difícil, lo más importante y necesario es el agua. Ujú, Pero después de que el fuego se va, muchas veces lo que hacemos como seres humanos es que seguimos echando agua y esa exacto. casa se va inundando de agua Ujú, y queda completamente inundada cuando ya el fuego se fue hace años, años que ya ujú, no hay fuego, pero el agua la seguimos echando. De la misma manera, seguimos usando los recursos que nos fueron muy útiles en el momento de la crisis ujú, y que ya no son necesarios, pero que no nos podemos salir de ese estancamiento. Entonces, por ejemplo, una persona que pasó por una situación difícil o por un peligro o por ujú, una desconfianza, qué sé yo, mi esposo me montó cacho, mi marido me fue infiel. Estás en alerta porque no quieres que te hagan daño, no quieres que te... exacto. Entonces, de ahí en adelante, estar en alerta, estar paranoico, estar sospechoso, fue muy bueno durante el momento de la crisis y durante el momento de la traición. Pero Pero después después, no, después no. después Pero no. entonces aplicas esa sospecha y esa traición y ese dolor y esa alerta a todas las relaciones siguientes, Sí, porque en todas las relaciones siguientes vas a seguir sintiendo que
te van a hacer daño, que te van a traicionar, y entonces ya se vuelve una respuesta repetitiva, traumática, en una Así es, situación donde ya no es peligrosa, así donde es, ya no necesariamente vas a estar así herido. es. Entonces, Aquí se sumó Geisha, querida Geisha, nos escribe, ¿cómo ayudar a una persona que ha perdido a sus padres en por COVID y está en negación? Él no pudo ir a Venezuela para verlos, los perdió en 2 días. mira, esa pregunta es importantísima y de hecho tengo una partecita en el libro que hablo de lo que se llama pérdida ambigua. No sé si te acuerdas, Flor. Sí, Hay sí, una sí. parte en el libro, yo tuve el gran privilegio de trabajar con la mujer que escribió los libros sobre esto, que inventó este término. Se llama Pauline Ujú, Boss, B-O-S-S. Y ujú, ella tiene un libro bellísimo que se llama La pérdida ambigua. Es la ujú, pérdida de cuando no está, la persona no está, o sea, ujú, perdimos una persona, pero el cuerpo no lo ujú, tenemos, donde no has podido cerrar ese tema. Cuando, por ejemplo, tenemos un ser querido que tiene Alzheimer o tiene demencia, ujú, donde la ujú. persona está físicamente, pero emocionalmente, psicológicamente no está. Sí, sí. Es una pérdida ambigua, es como que Exacto. está o no está. Ujú, Perdí, lo perdí. ujú, Cuando no has podido estar presente en las ceremonias, en el entierro, en el dolor y en el duelo de una persona que perdiste, es muy difícil integrar esa pérdida y te quedas como suspendido en el tiempo. Esa pregunta siempre la respondo diciendo, por favor, haz algo ahora aquí que sea tomar una acción que te ayude a cerrar un tipo de ceremonia, un tipo de ritual, junto con todos tus seres queridos, tu familia, tus amigos, que te ayude a cerrar de alguna manera esta pérdida, ujú. ya sea haciendo algo por Zoom. Muchas veces, por ejemplo, en la pandemia se hacían muchas ceremonias por online, por Zoom, en FaceTime, Exacto. donde había una reunión donde todos hablaban de las personas, donde se veía, aunque sea por online, cómo enterraban a la persona, cómo se despedían, qué hacer. Eso es extremadamente importante. A lo mejor no fue ahora, pero dentro de un año, dentro de 2 años, ve al país, ve al lugar donde puedas, si puedes, para hacer eso. Si no, en donde estás viviendo, haz una ceremonia. Llama a todos tus seres queridos que viven contigo. Llama a todos tus amigos. Dice, acompáñenme a la iglesia, acompáñenme a algún lugar donde yo pueda hacer un ritual donde De cierre. emblemático, Ujú. donde yo pueda despedirme de estos seres queridos que no lo pudiste hacer. Ahora, obviamente aquí dice, lo hicieron, pero aún no lo supera, claro, porque entonces viene la otra parte que es, tienes que tener tu duelo. Y el duelo a veces toma un día, un mes y a veces toma un Y año. el Y duelo, y sentarse, el duelo en una primera etapa, lo digo, casi es como una característica de que se vive en soledad. Una buena parte del duelo es muy interno, muy personal. No sé si es así para todo el mundo. Yo perdí a mi mamá y no pude estar con ella cuando estuvo enferma y mm, no pude acompañar ni cerrar ese ciclo en sí, Venezuela sí, como me hubiese tocado. Y en esa primera etapa, la necesidad de estar conmigo era importante. A veces estaba acompañada y a veces estaba sí, acompañada físicamente, pero yo no estaba psicológicamente allí. Yo sí, estaba en totalmente. soledad. Ujú, Totalmente. Y ese duelo, es verdad, Flor, que uno lo vive internamente porque es la relación con uno mismo, pero también es verdad que el duelo hay que vivirlo en relación, en otras ujú, relaciones, porque muchas ujú. veces el trauma, el duelo, la pérdida fragmenta y aísla, porque no es el evento que te pasa, sino las consecuencias que trae lo que te pasa. Cuando tú pierdes a alguien y tu tristeza te separa de los demás, no, el dolor no viene solamente por la pérdida, sino por la fragmentación, por la ruptura, por el aislamiento con otros seres queridos, porque tienes vergüenza, porque tienes dolor, porque sientes que el otro no te va a entender, porque el otro no va a poder comprender la magnitud del dolor que tú estás viviendo. Entonces, es en ese momento Ujú. cuando es importante también sacar una mano y decir, mira, por favor, escúchame, ayúdame, óyeme, no quiero que me resuelvas, no quiero que me digas cuál es la solución, no quiero que me critiques, no quiero que me juzgues, solamente necesito que me escuches, que me acompañes en este dolor de la manera como es importante para mí. ¿Sabes? No es fácil, pero eso es importante tomarlo en cuenta, que así como te aísla, así también tiene que
tienes que empujarte a poder compartirlo con el otro para no quedarte en ese aislamiento. Y allí yo creo que también es algo importante, Edith, y es aceptar ser vulnerable, que a veces, o sea, a veces por las características de personalidad, tú has mostrado siempre, por ejemplo, una cara de que lo puedes, de que sales adelante, de que resuelves, y no has, es mi caso, estoy hablando en mi caso personal, y de pronto te das cuenta que esa cara ya no es la que tú sientes en este momento, o sea, cuesta ser vulnerable frente a los otros, pero es Totalmente. necesario permitírtelo y Es que por eso te digo. y que además ubiques cuáles son las personas adecuadas, porque no todo el mundo sabe interpretar tu vulnerabilidad, no todo el mundo puede ayudarte en ese momento. Y tú lo cuentas también en el libro, que en este proceso de transformación, que bien llamas del gusano a la mariposa, y que además utilizas un término que te voy a preguntar ahora porque me encantó también en japonés. Eh, Cuando tú describes eso, tú dices que hay, en ese proceso de transformación y en ese cambio que vamos sintiendo en las personas, tú empiezas a ser hasta como selectivo en las personas que te van a rodear una vez que tú has dado ese paso, ese trampolín, porque ahora tienes intereses que probablemente no son los mismos y quieres un Claro. acompañamiento diferente. Totalmente, pero también es importante identificar quién en tu vida son personas con las que te puedes sentir cómodas para poder abrirte y ser vulnerable. Y lo que tú dices es tan importante en el sentido de toma mucha valentía, o sea, salirse de esa vergüenza, de decir, bueno, sabes que mi vida no es tan perfecta, o sí tengo un lado oscuro, o estoy pasando por algo que no puedo manejar, y abrirte a otro ser humano, decir, mira lo que me está pasando. Toma mucha valentía, toma mucha fuerza. Este proceso es para valientes, no para débiles. O sea, salir del trauma es para valientes, ¿verdad? Y justamente poder identificar gente con que tú dices, me siento seguro acá, y tantear, ¿no? Con quién puedes tener esa confianza y esa conexión, pero hacer ese intento, tomar ese riesgo, ¿no? Y ese riesgo sucede, hay un dicho muy lindo, una escritora que a mí me gusta mucho que se llama Anaïs Nin, no sé si te acuerdas de ella, que Así, claro. dice, tú haces, el cambio viene cuando el dolor de estar encerrado en un capullo es mayor que el dolor al tomar el riesgo a florecer. A florecer. Cuando Que es lo ya que vive. este, Ajá. Perdón, te interrumpí. sí, sí, no, que es ese, sabes, que uno quiere mantenerse esa zona de confort, Ujú, ¿verdad? Pero cuando ujú. eso ya es tan doloroso, tan incómodo, con tanto sufrimiento, es cuando realmente te empuja a decir, sabes que voy a tener que tomar el riesgo, voy a tener que empujarme a tomar, porque ya no tolero más el dolor aquí, en donde estoy aquí ahora. Sí. Cuando tú hablas de la experiencia de transformación del gusano a la mariposa, también explicas, digamos que como biológicamente lo que ocurre en el proceso, que uno termina, no se da cuenta que en el proceso de transformación del gusano a la mariposa hay un proceso de dejar ser siendo, porque en el fondo tú estás dejando de ser un gusano, pero hay parte de ese gusano que permanece en ti, las antenas, los ojos, algunos otros rudimentos con los cuales has construido esa primera parte de lo que eres como mariposa. Y que además tienes que deshacerte de esa piel, de ese vestido que te aprisiona, porque si no, como decía Anaís, te mueres tratando de estar todavía pegado en esa crisálida. Tienes que romper y abrir tus alas y salir. Y, Totalmente. y esa es una imagen muy poderosa para hablar de la transformación y para entender que es un proceso doloroso también. Sí, lo que me encanta de esa analogía y por qué la usé también es porque imagínate que leyendo más desde el punto de vista biológico sobre eso, es que el gusano, ese caterpillar, ¿no? Ajá. Se mete en esta crisálida y los jugos que se segregan ahí son tan fuertes y tan ácidos que destruyen, o sea, casi que todo el gusano, no queda mucho de ese gusano. O sea, Ujú. imagínate lo que sucede ahí adentro, que es tan fuerte y tan transformador que te mata. O sea, es como que te Exacto. mueres, te tienes que morir en cierta forma, es como una pequeña muerte para entonces poder reconstruir esta mariposa. Entonces, lo que sale como, con mucho, mucho nuevo. O Ujú. sea, esta mariposa es un desarrollo y una construcción de casi que de una pequeña muerte que sucede dentro de la crisálida. Ujú. Y si interrumpes ese proceso, la mariposa no sale.
Entonces imagínate qué belleza esa metáfora de la transformación, como dice acá, es diferente de cambiar. Exacto, me Es encanta esto que dice diferente. acá, que la transformación no es un cambio es, ok, sigo siendo yo y cambié una parte de mí, cambié otra cosa de mí, cambié un hábito y todo eso está muy bien. Ojo, yo no estoy, Ok. yo soy a favor del cambio, me Ujú. encanta. Ajá. Pero esto, la transformación es una trascendencia, es como trascender, es como realmente quitarte o sea, es como que esa serpiente que se quita toda la capa de encima y vuelve a salir una Sí. cosa nueva. Es Ujú. esa, eso de ya no ser caterpillar, ya no ser gusano, sino ser mariposa. O sea, la esencia es tal vez está ahí, hay algo de la esencia ahí, pero se convierte en una entidad, o sea, completamente renovada, ¿no? Fíjate tú que toda, bueno, buena parte de mi vida me he dedicado a contar historias de emprendedores y me he vuelto como una adicta al tema de las historias, porque las historias en el fondo son maneras maravillosas de contarnos cosas y cuando nos hablamos de nuestra propia historia, nos estamos contando cosas de nosotros y también mirándonos y escuchándonos mientras nos las decimos. Una de las cosas que he hecho en algunos de los talleres que he dictado ha sido preguntarle a la gente quién es, que pueda decir en pocas palabras quién es y se lo diga a una persona que está sentada al lado. Ujú. Y en los casos donde hemos hecho ese taller con migrantes, me ha ocurrido algo interesantísimo y es que la mayoría de las personas empiezan a definirse con relación a, por supuesto, la profesión, soy mamá, o sea, soy abogado, soy mamá, tengo una casa, y todo eso resulta que quedó atrás, porque aquí no puede ejercer como abogado, no puede ser, probablemente no tiene una casa propia, y hay una cantidad de cosas. Es decir, que todo eso que consideraba que era parte de su ser, en realidad no es su esencia. Y en el taller, que es muy lindo, empezamos entonces a crear una historia distinta Wow. para poder ir a lo que de verdad eres, No, mira, que en el fondo, se me paran los pelos, me encanta lo que estás contando. que en el fondo es una experiencia similar a la del gusano y la mariposa, porque en el fondo es decir, en algún momento fuiste un gusano, es decir, asumiendo que tenías una casa, eras un abogado, eras un ingeniero, y ese era el gusano que tú eras. Bueno, pero resulta que te tocó migrar y en ese proceso de migrar ha habido un proceso de transformación en donde hay algo de tu esencia que sí está en ti y hay otra cantidad de cosas que tuvo que destruirse para que tú pudieras venirte a vivir aquí y ser de nuevo una persona con una transformación en tu Sí, vida. Eh, es por eso que relaciono también ese tema de la historia con el tema de la transformación, sí, de sí, contarnos. Tú hablas del poder de la narrativa y la sí, narrativa es tanto. Tú que lo sí, vives a cada rato con tus pacientes. sí, Es lo que sí, sí, nos sí, decimos. sí, 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 sí. Eso realmente determina mucho de cómo tú manejas el trauma y cómo tú manejas. Hay una de las variables que menciono ahí que se llama rumiación en español, que hay otra palabra también bonita como para decir eso, que es como el diálogo constante que tenemos con nosotros La mismos, voz ¿verdad? interna. Nuestra voz interna, porque, a ver, todos tenemos esta voz interna, unos estamos más conscientes que otros de que está ahí, Uh-huh. pero ¿cómo somos mejores amigos de nuestra voz interna? ¿Cómo nosotros podemos tener un poco más conciencia de qué nos estamos diciendo con esta voz interna? ¿Qué tipo de conversación tienes contigo mismo? ¿Tienes una conversación de crítica que estás todo el día diciéndote, ay, no, de verdad, qué mal lo hiciste, qué fea estás, qué Uh-huh. gorda? Pero ¿cómo se te Uh-huh. ocurrió decir eso? Ay, de verdad que todo el mundo va a pensar que eres una tonta. ¿Cómo te pasa? ¿Verdad? O tienes una voz interna que te dice, bueno, lo hiciste muy bien. Bueno, sabes que estoy muy orgullosa de ti. Oye, Uh-huh. vamos bien. Está difícil, pero vamos bien. O bueno, estoy sorprendida de lo bien que te fue aquí. ¿Sabes qué? ¿Cómo te conversas contigo mismo? Sí. ¿Y con qué temas te quedas pegado? Porque típico, lo tengo mucho de los adolescentes y los adultos jóvenes, por cierto. Uh-huh. Esa expresión, me quedo pegado, no Exacto. sé si te dice, o me quedo maquinando, que lo dicen Ajá. mucho los que te quedas pegado, lo hice mal, van a pensar mal de mí, me fue malísimo, lo hice mal, y te Wow, la sí. pasas repitiendo y dale, y dale, y dale, y me fue mal. Solamente eso determina muchísimo qué tipo de actitudes, qué tipo de decisiones haces para enfrentar tu vida. El ejemplo extremo que siempre uso es el extremo de Viktor Frankl. Uh-huh. Viktor Frankl es un psiquiatra de Viena que
desafortunadamente fue perseguido por ser judío y lo pusieron en campos de concentración. Y este hombre cuenta que cuando te despojan de todo, de toda tu dignidad, de todas tus capacidades, de todas tus las cosas materiales, lo único que no te pueden quitar es tu capacidad de enfrentar, la actitud con la que enfrentas las situaciones. Y él decía, mientras yo estaba en estos campos de concentración, yo estaba imaginándome cómo iban a ser mis presentaciones, mis clases en la escuela de psiquiatría, para explicarle a la gente cuál es el sentido de la vida. Y él iba maquinando sus clases y sus teorías, y de hecho escribió un libro que se llama el hombre en búsqueda del sentido de la vida, que se ha vuelto bestseller por 50 Bestseller. años y que ha sido toda una teoría de la logoterapia, que ha sido maravilloso y que viene de esas experiencias, de él haber decidido con qué actitud él va a enfrentar su día a día, con qué actitud. Y ojo, no está fácil la cosa, yo no estoy No, diciendo que esto sea fácil, yo creo que esto es claro. dificilísimo, pero es un músculo que hay que ir ejercitando. Hay Así que es. ejercitar ese músculo de cuál es tu actitud, cuál es tu decisión, cuál es, qué choices, qué elección de vida estás tomando todos los días. Y eso ocurre todos los días, a cada momento. Un día que de pronto un pensamiento disruptivo entró en tu cabeza y dijo que hay algo que hiciste mal, que no te va a salir bien, que el día va a tener un problema. Y júralo que algo no es que va a pasar de esa manera, pero es que ya tu energía, tu voluntad, tu pensamiento está conspirando contra ti, contra tu voluntad de que las cosas salgan bien. Claro, y fíjate, cuando tomamos conciencia de eso y lo vamos ejercitando, una de las cosas que me encanta hablar es que así como el trauma es repetitivo y es contagioso y se pasa de generación en generación, este crecimiento y esta sabiduría que vas adquiriendo, esta renovación, renacimiento, no solamente te afecta a ti, sino que afecta a tus descendientes y a otras generaciones, porque así como pasamos lo malo, también pasamos lo bueno. Gracias a Dios, sí. No solamente en esta vida desde el punto de vista de experiencia, sino que también hasta a nivel de nuestro cuerpo, hasta a nivel del ADN, hasta a nivel genético. Hoy en día sabemos por la ciencia, la epigenética, que los genes que se van expresando en nosotros y en nuestros descendientes tienen que ver con las actitudes, las decisiones y las experiencias que vamos viviendo en el día a día. O sea, imagínate lo poderoso que es, que hasta puedes manifestar en tu propio cuerpo cómo se va expresando Sí, tus decisiones de vida, ¿no? así es. Volvamos al libro, vuelvo a mostrarlo porque es que estoy fascinada, quiero que sepan que esto es una maravilla Qué bello. y cómo habla y además me encanta del libro que tiene de pronto estas gráficas, ya, espérate, déjame buscarlas aquí, estas gráficas, la aproximación teórica al PTG, y como una especie, no son resúmenes, pero son como unos cuadros donde resalta lo más relevante en el libro, así como por ejemplo, este que está aquí, este, y por supuesto las frases con las que comienzan muchos de los capítulos. Eh, Aquí, por ejemplo, pones una frase de Peter Levine que dice, creo que no solo que el trauma es curable, sino que el proceso de curación o sanación puede ser un catalizador de un despertar profundo. Bello, ¿no? Muy Peter bello. Levine fue uno de mis profesores, uno de mis maestros. Él escribió un libro que se llama Waking the Tiger, como Ajá, despertar al tigre, y ajá, tiene toda una teoría sobre somatic experiencing, que es una manera de trabajar el trauma, que es con el cuerpo. Es bellísima su manera de trabajar. También al final del libro hay una especie de cuestionario para que midas en dónde estás en este proceso de crecimiento postraumático. Es como ajá. que tanto lo tienes, que tanto no. Tengo Tu dos inventario. inventarios ahí, que no los inventé yo, sino que lo tomo de justamente las dos personas, uno en Carolina del Norte y otro en Inglaterra, que como que inventaron el término de crecimiento postraumático hace como 25 años más o menos. Que yo llevo, imagínate, escribiendo esto desde hace 25 años, así que Wow, para mí ha sí, sido un camino que he recorrido. Lo así otro es. que, lo otro que me preguntaste de la portada del libro refleja una teoría
bellísima de Kintsugi. japonesa, Kintsugi. el Ajá. kintsugi, que me encanta, que muchas veces lo que siempre pregunto cuando presento el libro, pregunto, bueno, ¿quién sabe lo que representa la portada del libro? Así que te lo digo así cortico, pero quien lo adivine, quien lo conozca, muchas veces le regalo un libro, le regalo un libro. Ah, bueno, aprovechen entonces, quién sabe lo que... Que aprovechen, aprovechen. Eso es el kintsugi. Ujú, Es una filosofía japonesa donde los jarrones japoneses hermosísimos, súper valiosos, ujú, cuando se rompen, en vez de ser desechados, como desechamos todo hoy en día, el exacto. teléfono y la cocina y los platos y la ropa y de todo, ellos en vez de desecharlo, lo que usan es una técnica con polvo de oro para reconstruir. Exacto, aquí está Geisha, Creo cubrir que las heridas Geisha con se ganó oro. el libro, creo que se Geisha ganó el libro. Geisha se lo ganó, que es pegar las piezas otra vez con oro laqueado. Ujú, Y ese jarrón no necesariamente se ve más roto, sino todo lo contrario, es resaltar esos cracks, esas grietas, porque es un jarrón que ha vivido ujú. experiencias más allá, que es un jarrón que tiene hasta más valor todavía. Imagínate tú, eso ellos lo dicen, miren este jarrón con todas estas grietas de oro, tiene más valor todavía porque es un jarrón que ha crecido, un jarrón que ha experimentado, es algo que ha trascendido Ujú. esta ruptura. Y es a mí me parece una ilustración tan bella del crecimiento postraumático, ¿no? De que por las grietas es por donde va entrando la luz. Exactamente. Y el hecho de que sea destacado con oro te habla del valor que tienen las heridas para crecer. Así Por- mismo es, mire, y ahí esa PIL 826 dice que lo trabaja en su estudio. Me encantaría, Pil, que me mandes tus fotos o algún ejemplo de lo que trabaja en tu estudio de Kintsugi, que siempre estoy buscando representaciones de eso, ah, así que me bueno, encantaría oírlo más. vamos Sí. a pasar aquí. Recuérdense que esta es el Instagram de Doctor Edith Chiro y también en su página web la consiguen así, doctoredithchiro.com. Me parece que también ese tema del arte japonés de recomponer aquello que se ha roto, que era muy bello, y darle un valor adicional, también habla de algo que muchas veces nosotros no sabemos apreciar, y es que no es la perfección lo que es bello, sino es la imperfección lo que es hermoso. Sí, sí, Estamos como muy acostumbrados a pensar que hay que ser simétricos, hay que ser iguales, hay que... No, es la forma en que miramos, ¿no? sí, o sea, yo no creo que la perfección existe en el sentido de que cada quien es como es y que esa idealización, lo que es perfecto para uno no es perfecto para otro y cada Así es. quien hace este, la, la, el crecimiento y la evolución está compuesto de todos estos momentos, obstáculos, fallas, caídas, que por eso digo que en vez de verlos como una sentencia, en vez de verlos como algo negativo, justamente sería lindo verlos como oportunidades de crecimiento. Yo creo que si podemos empezar a cambiar esa mentalidad, de Ujú, decir, ah, bueno, fallé para poder crecer más, probé de una manera, esto me está enseñando a hacerlo de otra manera. Ese mensaje que le podemos dar a nuestros hijos, sobre ujú, todo hoy en día en un mundo donde desde el punto de vista social, ¿no? Las redes sociales y toda esta tecnología, que lo que enseña solamente, Flor, es el resultado sí, y no enseña cómo ha sido ese proceso de crecimiento. Es así es. como que enseña a las personas ya montadas en la punta de la montaña, Ujú, pero no enseña cómo subieron todo ese camino. Entonces ujú, tengo en mi consultorio jóvenes, adolescentes y muchachos, niños y niñas de hasta de 9 10 años que lo que ven es el resultado final en el Instagram, en el TikTok, en ujú, YouTube, y dicen, ah, bueno, yo también quiero eso, yo también me quiero ver así, yo también quiero ver como esa imagen que se ve, pero nadie muestra todo el camino las failures, las faltas, los dolores, las pérdidas, todas las caídas que se tuvieron hasta llegar a ese lugar, ¿no? ujú, Por cierto, Taylor Swift, la ujú. cantante, Exacto. ayer o anteayer que recibió el premio, uno de los premios de música, iHeartRadio, algo así, les dijo, le quiero decir a todos los jóvenes que me están siguiendo que para yo llegar aquí y haber recibido estos premios,
me caí muchísimas veces y muchas, y dudé mucho de mí y he tenido muchas dificultades. Crean que las dificultades también hay que vivirlas para poder llegar a los Ujú, éxitos, que los ujú. fracasos hay que vivirlos. Uno no Así es. llega al éxito sin muchos fracasos. Ujú. Y ese mensaje creo que es importante recordárselo a nuestros jóvenes también, ¿no? Mucho, muy importante, totalmente importante. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de esta conversación, podría quedarme por horas. Estoy de verdad, como te dije, fascinada con las historias, con lo que el libro tiene para brindarnos, que además no solamente es un libro que nos ofrece este modelo que tú has trabajado y que has probado y que has experimentado con tus pacientes de terapia familiar o de forma individual, sino que además nos brinda, nos asoma a otras historias, nos enseña los vulnerables que podemos ser y cómo a pesar de esa vulnerabilidad que sentimos que nos expuso a tanto dolor, podemos encontrar un camino distinto, que no es solamente superar ese dolor, sino llegar más lejos. Y no es convertirse de pronto en un líder, sino sencillamente ser mejor de lo que ha sido hasta ese presente, ¿no? Sí, ese camino, mucha gente me pregunta, pero Edith, de verdad, este camino, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ese es un día, se hace en una semana, se hace en un año. Y a mí me encanta decirles, en realidad no tiene momento, porque hay gente que o sea, he visto increíblemente bellísimo, gente que se ha transformado cuando lo decide, lo pasa y lo pasa rápido. Ujú. Y otra gente que lo pasa en años y también, o sea, cada cosa tiene, lo que sí es que la respuesta siempre es, y Flor, tú lo sabes también, es que es un camino para toda la vida, en el sentido que nosotros siempre estamos creciendo y siempre estamos en evolución. Yo creo que nunca termina ese crecimiento. O sea, el Dalai Lama está en proceso de crecimiento, yo que sé, Buda, o sea, Jesús, o sea, busquemos gente súper elevada y súper evolucionada. El crecimiento siempre está ahí y yo creo que es parte del propósito de vida Ujú. ir creciendo y ir tomando conciencia. Es uno de los mensajes que me encanta mandar con este libro, es tomar conciencia. ¿Cómo podemos hacer para ir creciendo y ser más conscientes? Porque mientras más conscientes somos, yo creo que estaremos en un mundo mejor, con más paz, con más conexión, más interconectados, más conscientes de la responsabilidad y la interconexión que tenemos entre todos, Ujú. ¿no? Y que esto, así que, o sea, estos pasos son pasos porque, que son como que aplicables, ve por el camino que quieras, pero estos Exacto. son como pasos de crecimiento. Hazlo como los quieras hacer, lo quieres hacer con terapia, lo quieres hacer con psicodélicos, lo quieres hacer escalando montañas, como lo quieras hacer, Ujú. pero que vayas haciendo estos pasos de crecimiento, que no te quedes estancado ahí, porque sí se puede, si pones tu mente para eso, si pones tu corazón, tu cuerpo para eso, estos pasos se pueden hacer. Sí. Ahí escribe Down to Biop que ella también le ha encantado el tema y ha tenido mucho duelo. Gracias de verdad por acompañarnos. Esa es nuestra querida Bárbara que ha sufrido pues la pérdida de Mm, amigos, de gente mm, querida y mm. también de su perrita. Y bueno, y ese duelo que le toca enfrentar, que nos ha tocado enfrentar a cada uno de una manera Sí, diferente. Bueno, me sí, gustaría que sí. invitaras tú a esa audiencia a buscar tu libro. ¿Dónde? Sí, por ¿Dónde lo consiguen? favor, fíjense, esta salió hace 3 semanas ya. Está en Amazon, está en Barnes Nobles, está en Walmart, está en Indie, está de verdad en cualquier plataforma lo pueden conseguir. Está en tapa dura, en tapa suave, en Audible, ¿cómo se dice? Ah, sí, No, tienes, sí, tienes audiobook. audiobook, está en Ajá. Kindle, o sea, de verdad que no tienen excusa. Ujú. Se puede conseguir de todas las maneras posibles. Ojo, estoy trabajando en la versión en español, Eso es lo así que que queremos. sí, Ajá. sí, 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 Dios quiere va a salir también en unos meses. Estoy trabajando con la publicadora para que suceda también. Ujú. Y así que apenas lo tenga, volvemos a hacer esto y volvemos a sacar y volvemos a salir para que lo tengan también en otros idiomas. Y de verdad me encantaría oír, pónganme esas notas en Amazon de reviews, de qué les parece. Me encantaría oír sus opiniones, que cómo les resuena, con qué se identifican. Que esta es una conversación que va para rato y yo feliz de seguir Exacto, conversando. exacto. Oye, de verdad, Eddie, ha sido un gusto enorme, es como siempre lo es, verte, conversar contigo y recibir toda la luz que tú nos brindas en cada conversación. Tan bello. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado. Gracias.
Gracias, gracias por esta oportunidad y siempre de verdad es un placer, Flor, y que tengas estas plataformas tan hermosas para mandar estos mensajes. Te agradezco tanto. Gracias de verdad. Gracias. Un abrazo. Bueno, nos vemos la próxima, amigos. Un abrazo. Feliz noche.